Buenas tardes, amigos de Rompiendo Límites. Después ya de casi un mes, estamos nuevamente nosotros en directo aquí en la frecuencia de Canal 55. Ha pasado unos días maravillosos usted con su familia. Desde hace muchísimo tiempo y cientos de años, la familia peruana, como la familia europea, americana, asiática y de otras culturas, ha venido celebrando esta gran fiesta conocida como la Navidad. Pero realmente nosotros, los cristianos, los seculares, ¿conocemos realmente qué es la Navidad? ¿Dónde se originó la Navidad? La verdad es bastante sorprendente. Yo antes que empezara yo a hablar acerca de lo que es conociendo la Navidad, yo quisiera decirles que no quiero herir a ninguna religión y no quisiera herir tampoco a ninguna persona susceptibilidad religiosa ni causarles una mala impresión acerca de lo que es la historia de la Navidad. Ustedes pueden ir a los libros, pueden ir a la historia y pueden conocer realmente, después de lo que yo hable, ustedes podrán verificar realmente qué es la Navidad. ¿Dónde empezó la Navidad? ¿Cuáles son sus inicios de esta fiesta que nosotros lo conocemos, que cada 25 de diciembre se reúne toda la familia? ¿Cuántos recuerdos tengo yo de niño, como usted también lo tiene, que usted esperaba con mucha ansias la Navidad y salíamos a las calles y jugábamos y celebrábamos la Navidad? Es una fiesta de familia, es una fiesta de reencuentro, de muchas emociones encontradas. Pero realmente hemos estado viviendo la Navidad, la auténtica Navidad, que deberíamos haberla vivido y vivirla. Pues vamos a empezar conociendo primeramente dónde empezó la Navidad. Después del diluvio, escuche bien, después del diluvio, donde Noé con sus hijos se salvaron, pasaron muchos años, los cuales hubo un nieto de Can. Can era hijo de Noé, uno de los que se salvó en el famoso diluvio. Este Nimrod se llamaba Nimrod, nieto de Can. Fue un hombre muy fuerte en su época, muy valeroso, un hombre cazador, impecablemente fuerte. Formó la primera ciudad en el mundo, que nosotros los conocemos como la famosa Babilonia. Luego que formó la famosa Babilonia, también formó Nínive. Pero vamos a hablar específicamente de lo que es Babilonia. Nimrod se casó, ¿no? Este hombre se casó con su madre. Su madre, su esposa, que se llamaba Semimaris. Esta señora era la suma sacerdotisa, los cuales tanto Nimrod como también su madre y esposa adoraban a Satanás. Cuando ellos forman la ciudad, empiezan a construir la famosa Torre de Babel. Usted conoce la Torre de Babel, ¿no? Una inmensa torre donde la Biblia dice que Dios los confundió y ahí donde se originó diferentes tipos de idiomas en el mundo. Pero hoy día no vamos a tratar eso, sino que sabemos que Nimrod formó esa ciudad. Lo construyó la ciudad de Babilonia y construyó la Torre de Babel, que era un santuario en adoración a Satanás. Semiramis era su madre y a la vez era su esposa. Por muy mala suerte, a mitad del camino, muere Nimrod, su hijo y esposo. Ella queda embarazada y según la historia dice de que no fue de Nimrod su hijo y esposo, sino fue de un sumo sacerdote. Para evitar la vergüenza, todo eso, después de 3 meses que él había muerto, ella dice que tuvo una visión que el espíritu de Nimrod, su esposo e hijo, lo había embarazado y que ella iba a tener un hijo. Y así fue, dijo al pueblo que fue, el pueblo le creyó. Y su hijo se llamó Tamuz. Tamuz es considerado también el dios Sol, hasta ahora. Luego ella empieza
a dar a conocer al pueblo que ella era la madre, ¿no? La madre, ¿no? Del engendrado por el espíritu de Ninro, lo cual ella misma se proclama la diosa de los cielos, la madre del dios Ninro y de Tamuz. Desde ahí nace esa historia, la madre de los cielos, que muchas veces nosotros lo conocemos en apariencia como la Virgen María y el Niño Jesús. Y usted puede verlo y puede entrar, si quiere, a algunas páginas de internet. En el mismo Vaticano puede encontrar usted a una Virgen y a un niño con un halo como un sol, que no es la Virgen María y que tampoco es el Niño Jesús, sino simplemente es Seminaris con su hijo Tamuz. Entonces, esta señora proclama el 25 de diciembre, ¿no?, el nacimiento de su hijo, ¿no?, la reencarnación, ¿no?, la reencarnación de su esposo e hijo llamado Ninro en Tamuz. Desde ahí empieza a celebrarse los 25 de diciembre la Navidad, 2000 años antes de Jesucristo. Pero vamos aparte de esta cultura, de lo que es la babilónica, pasa a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, una de las culturas célticas, si hablamos de la cultura escocesa, dicen, celebraban ellos también la Navidad. Desde el 21 crucificaban al dios Sol, ¿no? 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24, ¿ya? Y el 25 estaban celebrando la Navidad, la resurrección del dios Sol. Cuando se hablaba de eso, estábamos hablando del solsticio de invierno. Casi la mayoría de las culturas, siempre el 25 de diciembre, en honor al origen en Babilonia, a Ninro, proclamado por Seminaris, que es su madre y esposa, proclamó el 25 de diciembre como el nacimiento de Tamuz, la reencarnación, ¿no?, de Ninro. Lo cierto es de que estas culturas, no solamente la cultura céltica celebraba eso, sino para vergüenza el pueblo de Israel, para la vergüenza, y usted lo puede comprobar en lo que es, le voy a mencionar el versículo, Deuteronomios capítulo 12, versículo 31, vamos a leerlo, y dice, Deuteronomios capítulo 12, 31, dice, no harás así a Jehová, dice tu Dios, porque toda cosa es abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Un 25 de diciembre, el pueblo de Israel se acercaba, ¿no?, a este famoso dios Quemos, que era un demonio. A otros también, muy parecido a él, también era conocido como el dios Moloch. Estos dioses, ellos se acercaban, el pueblo de Israel era justo, si no me equivoco, al suroeste de Jerusalén, en el valle de Hinón, cerca al monte de Sión. En el valle de Hinón había como una especie de hueco grande y ponían al ídolo al centro, y debajo del ídolo, Moloch o Quemos, como lo llamaban ellos, ponían bastante leña, y que este ídolo, que era de metal, tenía los brazos extendidos y era un famoso dios panzón. Este dios panzón tenía los brazos extendidos, ¿no?, con unos cuernos como de carnero, y cuando estaba al rojo vivo, el pueblo de Israel dice que se acercaba y con unos escritos empezaban a leer todos sus deseos. Leían sus deseos, qué es lo que querían ellos para Navidad y para el próximo año. Una vez que leían todos sus deseos, escuche bien, todos sus deseos, cogían a los niños, a sus primogénitos, y los ponían en los brazos ardientes de este metal que estaba al rojo vivo, lo ponían a los niños en sus brazos. Y eso lo hacían por cientos. Es por eso que Dios lo dice bien claro, lo dice en Levítico también 18:21. Vamos a leer el Levítico 18:21. Levítico 18:21, a ver qué nos dice. Y no deis hijo tuyo, dice,
y no deis hijo tuyo, contaminándolo con ella, y si no deis hijo tuyo, para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Israel se había alejado de Dios. Israel ya no leía la Torah, ya no leía la ley, ya se había apartado del camino de Dios. Se había entregado en las manos de ciertas tradiciones. Esas tradiciones que lo llevaron a pecar al pueblo de Israel. Seguimos yéndonos a otras culturas. En Alemania adoraban a Odín y también adoraban a Thor, que eran dioses mitológicos, usted sabe por historia, ¿no? Pero que también el 25 de diciembre tenían la costumbre de adorar en un árbol, y debajo de un árbol mataban a sus víctimas. Los mataban, los desgollaban, en honor al árbol. Pasaron muchas cosas para que a través ya cuando la Iglesia Católica entra, se van perdiendo ciertas costumbres, ¿no? Pero siguen adorando igualmente al árbol. Pero el 25 de diciembre nunca se dejó de celebrar. Pasamos a otra cultura, a una de las culturas más conocidas, que es la cultura de Roma. En Roma, hace muchísimo tiempo, y antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cientos de años, ya se celebraba la famosa fiesta de Saturnalia. ¿Qué cosa es la fiesta de Saturnalia? La fiesta de Saturnalia era una fiesta en honor al dios Saturno, que era considerado el dios de la agricultura. Se hacían esas fiestas, ¿no? Y se celebraba la Navidad en honor al solsticio de invierno. Empezaba desde el 17 de diciembre y terminaba hasta el 1 de diciembre. Pero su fiesta principal era el 25 de diciembre, en Natalis in Solis, que significaba, ¿no?, la bienvenida al sol. Durante todos estos días, como le dije, en la cultura céltica, 3 días estaba crucificado el sol y después volvía a renacer. Era una adoración, casi el 25 de diciembre siempre ha sido una adoración al sol. Escuche bien, siempre ha sido una adoración al sol. Así como a Nimrod y a Tamuz se adoraban como dios del sol, en Apolo como dios del sol, como en Egipto como Ra o Osiris, y como en otras culturas como el Asia, Malasia, como la Madonna, y etcétera, etcétera, pero todos, ¿no?, nacen de un mismo nombre, de un mismo origen, con diferentes nombres, y siempre el 25 de diciembre. En la cultura romana se celebraba el solsticio del invierno, dándole la bienvenida al dios Sol, porque decían de que el sol moría, ¿no?, pero resucitaba después de 3 días. Y en ese día adoraban, ¿no?, a su famoso dios, ¿no?, a su famoso dios, si no recuerdo, también era un dios que ahorita no se me viene a la mente, pero que era un dios muy famoso en esa época, pero uno de sus principales dioses también era Saturno. Por eso se dice la fiesta de Saturnalias. Pero ¿qué sucedía en esas fiestas? En esas fiestas sucedía todo tipo de vejaciones sexuales, orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y llegaban hasta el extremo, y en el mismo público, para la vergüenza de Roma, tenían que celebrar, a veces hacían relaciones entre hombres y animales. Esa era la Navidad para ellos. Esa era la Navidad para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de casi 350 años? Que nunca se celebró, el pueblo cristiano nunca celebró la Navidad ni el nacimiento de Jesucristo, porque lo empezó a celebrar. Yo quiero que usted sepa que después de 350 años sale un hombre en la Iglesia Católica, cuando ya la Iglesia Católica recién a partir del año 350 se forma y se constituye una iglesia. El Papa Julio I tiende a oficializar
todas las fiestas paganas del 25 de diciembre para una manera de poder captar adeptos a nivel de todo ese mundo secular y pagano, no importándole en absoluto que esa fiesta, que era totalmente pagana, satánica, lo pudiera absorber para la iglesia cristiana, diciendo que el 25 de diciembre, los cuales nosotros celebramos con mucho corazón, pensando que era una fiesta muy sana y que había nacido nuestro Señor Jesucristo, a ellos no les importa en absoluto y toman desde ese día la fiesta del 25 de diciembre, el solsticio de invierno de Natalis in Solis, dándole la bienvenida al sol, al Dios Sol, que no es Jesús, no es el Mesías, que nos hicieron creer por muchísimo tiempo de que nosotros celebramos la Navidad en honor a Él. Pues resulta que fue toda una mentira, que a la iglesia católica no le importó en ese tiempo y en ese momento ensuciar el nombre y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios nunca autorizó, ni siquiera cuando estaba a punto de morir. Porque, escuche bien, solo Jesús autorizó dos cosas, nada más, y nadie lo puede negar. Dijo, celébrense de hoy en adelante, le dijo, y bien claro, en conmemoración a mi muerte, ¿no? Dijo que era simplemente la Santa Cena y el bautismo. Son solamente dos cosas. Y durante el transcurso de que Jesucristo murió, ninguno de sus discípulos escribe que se celebró en Israel el nacimiento del Señor Jesucristo. Simplemente se conmemoraba su muerte y el bautismo, su Santa Cena. Nada más. Pasaron 350 años y después de los 350 años, recién por ahí se le prende la luz al representante de la Iglesia Católica decir que debemos incorporar una fiesta pagana, satánica, a nosotros. Pero ¿cuál fue realmente la razón? Era realmente la razón? La razón era simplemente tener más gentes, tener más feligreses, crecer más como iglesia, como lo que hoy en día, si usted lee bien, si usted entra a internet, la iglesia está tratando de ahora de hacer una iglesia mundial que se llama la famosa iglesia ecuménica. No importa en quién tú creas, no importa qué doctrinas tenga, lo importante es que estemos dentro de una sola religión. Y yo quiero leerles algunos versículos acerca de lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice, oí la palabra que he hablado, dice, de Jehová acerca de vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová, no aprendéis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales de los cielos, aunque las naciones le teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la suela, lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Son como un espantapájaro en un huerto de pepinos. No hablan y son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor, porque ellos no pueden hacer daño ni tampoco tienen poder para hacer el bien. Quiero hablarles también acerca del origen de lo que es el árbol de Navidad. Esta fiesta pagana, en los cuales se celebraba en ese tiempo, yo quiero que usted sepa el origen también del árbol, en los cuales nosotros con mucho cariño y mucho amor nosotros ponemos en nuestra casa y en nuestro hogar. No lo digo con mala intención, solo esto es una historia que yo quiero que usted lo sepa. Yo no quiero crear conflictos internos y emocionales, intelectuales dentro de usted, sino la Biblia dice que cuando uno dice la verdad, la verdad dice nos hará libres. Y queremos ser libres, seremos libres. Si no queremos ser libres, quedaremos ahí, simplemente. Pero el origen del árbol de Navidad empieza también en Babilonia. Les conté que cuando Seminaris, al ver que su esposo y a la vez hijo había muerto, ¿no? Crea pues una historia, ¿no?
de que después de 3 meses que él había muerto, ella sale embarazada, ella a través del espíritu de él sale embarazada y tiene un hijo llamado Tamuz. Y resulta que cuando justamente Tamuz nace ese día, justo en la tumba de su esposo e hijo llamado Nimro, crece un árbol. Y la gente, en honor a eso, entonces comenzó a adornar ese árbol. Cada 25 de diciembre venían y lo adornaban y le ponían un montón de cositas. Y el árbol de Navidad se fue haciendo conocido a nivel de todas las culturas. En el caso de la cultura egipcia, tenían el 25 también de diciembre, adornaban el árbol de Navidad. Pero la historia dice, y usted también puede comprobarlo, porque lo que yo le estoy diciendo está en los libros de la enciclopedia de la Iglesia Católica, de la misma Iglesia Católica. Esos son lo que yo le estoy contando. Dice que el dios Ra se corta los testículos. Y ellos, en honor a eso, empiezan a colgar dentro del árbol de Navidad como unas especies de bolas doradas, que hoy en día los conocemos como, no recuerdo cómo se llaman, unas bombillas. Y esas bombillas representaban, dice los testículos del dios Ra. El pueblo de Israel también tenía otra costumbre, y ya lo he leído, que ellos arrancaban un árbol y lo plantaban en su casa y lo adornaban. Y Dios condena eso. Por eso le he leído, dice: oí la palabra, dice, que ha hablado Jehová acerca de vosotros, oh casa de Israel. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y luego en las manos del escultor lo labran en la suela. Lo adornan con plata y con oro y lo afirman con clavos y martillos en su casa. Y luego lo adornan. También era una costumbre también del pueblo de Israel. El origen de Navidad ha adoptado, la mayoría de las personas lo han adoptado sin realmente conocerlo. La Navidad lo hemos aceptado sin conocerla. Pero estamos todavía nosotros los cristianos a tiempos de hacer un autoanálisis acerca de lo que es la Navidad. La Navidad de hoy en día ya nadie se acuerda del Señor Jesús. Ahora todo es negocio y la mayoría de las personas sale a las calles en grandes cantidades simplemente para hacer negocio. ¿Por qué nosotros los cristianos no celebramos hoy la Navidad? ¿Por qué los cristianos? Tenemos 2 razones por qué los cristianos no celebramos nosotros la Navidad. Uno, tenemos una razón bíblica. La Biblia en ningún versículo, en ningún capítulo, nos menciona acerca del nacimiento de Jesucristo que debemos nosotros celebrarlos. Al contrario, dije que solamente la Biblia menciona que debemos, y el mismo Jesús lo dijo, que debemos celebrar simplemente la Santa Cena en conmemoración a su muerte y el bautismo. Aparte de eso, en Efesios, quiero leer en Efesios capítulo 2, versículo 20, escuche bien lo que dice la Biblia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí encontramos, dice, la base de toda enseñanza bíblica. Todo lo que nosotros practicamos debe estar basado, dice, en la palabra de Dios. No hay ni siquiera una sola evidencia bíblica. Y en lo que es, en lo histórico, tampoco no ha habido ni siquiera uno de los más eruditos e historiadores a través de los siglos que haya dicho que la Navidad forme parte de la historia y que Jesucristo y que los apóstoles lo hayan celebrado. Esas son 2 razones por las cuales nosotros los cristianos no deberíamos celebrar la Navidad. En conclusión, yo con esto no quiero presionar ni tampoco confundir a las personas. Simplemente les cuento la historia para que ustedes conozcan, como la conozco yo, ¿no? Y como lo conocen muchas personas, que cómo empezó la Navidad, qué significa la Navidad. Y podría hablarles mucho más. El tiempo en televisión es muy difícil. Estoy tratando de resumir el resumen de resumen para poder expresarles, ¿no?, en resumen, lo que es la Navidad, cómo empezó la Navidad y por qué nosotros los cristianos
hoy día no debemos celebrar la Navidad y por qué también. En conclusión voy a terminar diciendo que dentro de nuestra religión, dentro de nuestra iglesia protestante, hay tres tipos de iglesia, ¿no? Hay tres tipos de personas que tienen diferentes conceptos acerca de la Navidad. El hecho de que yo sea cristiano, el hecho de que yo sea evangélico, no significa que todos piensen igual que yo, ¿no? Muchos cristianos pueden tener otro concepto y otra visión acerca de lo que es la Navidad. Lo cierto es de que el paganismo fue absorbido por la Iglesia Católica. Y eso es obvio. No podemos negarlo, que es obvio que la Iglesia Católica absorbió todas esas fiestas paganas. En la palabra, cuando uno dice tradición, escuche bien, tradición, tradiere, significa poner, dice, de una mano a otra. Significa poner de una mano a otra. Es decir, que nos han puesto en nuestras manos una fiesta pagana, que va a ser muy difícil que nosotros podamos desprendernos de una fiesta que ha sido para toda la vida para nosotros algo tan original, algo tan lindo, algo tan hermoso, pero que no realmente conocíamos sus inicios y no sabíamos que era una fiesta que era dedicada a los dioses y que era una fiesta totalmente pagana y satánica. Pero vamos a tres posiciones evangélicas dentro de lo que es la Navidad. Vamos a ver la primera posición evangélica, que dice: nosotros, la iglesia evangélica, aceptamos la Navidad, no nos importa si celebra con árbol, sin árbol, aceptamos todo, al Papá Noel lo aceptamos todo. Ese sector de esa iglesia se llama la liberal. Hay otro sector de la misma iglesia, de la misma congregación, que dice: nosotros sabemos que la Navidad no fue el 25 de diciembre. No celebramos con árboles, no celebramos con guirnaldas poniéndole en las paredes como lo hacían los romanos, no adornamos la casa, ¿no? Haciendo mucha presunción acerca de los adornos de Navidad. Lo único que en Navidad predicamos el Evangelio, pero también celebramos la Navidad. Esta es una posición muy moderada. Estos los moderados de la iglesia evangélica. Y por último, la posición de los que son más centrados y más ortodoxos, que dice: la Navidad no lo aceptamos y por lo tanto es una fiesta pagana y no estamos comprometidos para nada con ella. En conclusión, yo termino diciendo, mi estimado amigo, durante tantos años, durante tantos siglos, hemos vivido nosotros creyendo en una verdadera Navidad. ¿Celebremos la Navidad o no celebramos la Navidad? Si nosotros celebramos la Navidad, yo no quiero decirle en qué posición debería estar usted, en la posición, dentro de la posición liberal, dentro de la posición moderada o dentro de la posición ortodoxa. Usted escoge en qué posición tomará su decisión de estar, en la moderada o en la liberal o en la ortodoxa. Cualquiera que usted escoja, usted ya ahora, precisamente ahora, usted conoce la verdad. Si la Navidad usted de hoy en adelante debe celebrarlo como usted lo ha venido haciendo antes. La verdad, solo la verdad nos hará libre. El Señor les bendiga.